Bueno, queridos asistentes, vamos a comenzar con la parte técnica de este webinar del día de hoy. Bien, como ya les había mencionado Margot, vamos a hablar de la evolución de las normas ISO y su preparación ante los cambios que se esperan para el año que viene, el año 2026. Específicamente nos vamos a enfocar en la ISO 9001 y la ISO 14001, aunque en realidad todas las normas certificables, incluyendo, por ejemplo, la 27001 de seguridad de la información y la 50001 de gestión de la energía, la 22301, entre otras, están siendo modificadas. Y, por supuesto, la 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Bien, mi nombre es Verónica León Bravo Malo. Los saludo desde Quito, Ecuador. ¿Cuál es el contenido de nuestro webinar? Tenemos 12 capítulos, por llamarlo así, o 12 puntos que vamos a tratar. Obviamente, objetivo, una pequeña introducción, la revisión del contexto y para que entendamos por qué se están revisando las normas. Luego, los lineamientos de los dos comités técnicos que trabajan en las modificaciones de la norma, la importancia del anexo SL y su rol en la armonización de las normas será nuestro punto número 5. Y ya a partir del capítulo o el punto número 6 vamos a tratar primero los cambios comunes a las dos normas, luego los principales cambios previstos en la revisión de la 9001 y los principales cambios previstos en la 14001. Importante aquí señalar la palabra previstos. ¿Por qué? Porque las normas no se han publicado y lo que estamos exponiendo aquí es en base a información de la ISO y en base a los ISO DIS, o sea, los borradores que han sido distribuidos, pero pueden haber cambios de última hora. Es importante que tengan esto en consideración, ¿ok? Como punto número 9, vamos a incluir un resumen de lo que va a ser el impacto de los cambios a nuestros sistemas de calidad, calidad y gestión ambiental, ¿ok? Porque al final del día, eso es lo que a nosotros nos importa más. No solo el contenido del cambio como tal, sino cuál es el impacto que trae a nuestro sistema de gestión en la organización. Luego incluí un capítulo importante sobre la gestión de oportunidades porque se prevé que las normas van a hacer un énfasis importante sobre lo que son las oportunidades, no solo los riesgos, sino las oportunidades, ¿ok? Luego unas estrategias de transición que también nos van a importar muchísimo y es algo que nos va a agregar mucho valor, por lo menos como guía, como recomendación. Y finalmente unas conclusiones. Bien. Entonces, bueno, antes de comenzar la exposición, les digo quién soy, sin entrar en muchos detalles. Tengo muchísima experiencia en lo que son todos los sistemas de gestión. Estoy en Quito, Ecuador. Soy auditor de tercera parte, entrenador internacional certificado, presentador de muchos seminarios a nivel internacional, etcétera, etcétera. O sea, tengo una amplia gama de experiencia en este mundo de los sistemas de gestión desde el año, yo no sé, desde el año 2000, ¿ok? No saquen la cuenta, por favor, ¿ok? Bien. Entonces, los objetivos específicos de nuestro webinar son 6. 1. Comprender el contexto global que impulsa la revisión de las normas. Esto lo estamos incluyendo aquí porque es importante cuando nosotros vamos a trabajar cualquier aspecto de un sistema de gestión, el entender la filosofía que está detrás, el porqué de las cosas y para qué nos sirve. Y esto nos va a ayudar a nosotros como profesionales a estar más ubicados en el contexto y poder trabajar de una manera más consciente y consecuentemente más eficaz, porque cuando sabemos el porqué de las cosas, entonces estamos como, diríamos de manera coloquial, montados en el bote. Y si estamos montados en el bote, entonces digamos que los conceptos y las requisiciones y los requisitos de la norma los vamos entendiendo y van surgiendo de manera lógica y normal en nuestra mente y obviamente en nuestro trabajo. Número 2, vamos a conocer los lineamientos técnicos emitidos por los dos comités que trabajan en las normas
de igual manera para que tengamos una idea de cuál es la infraestructura dentro de la cual se está moviendo esta revisión de las normas. Número 3, identificar los cambios comunes. Esto nos va a ayudar a trabajar de manera más efectiva, ver qué es lo común y trabajamos una sola vez, si por ejemplo tenemos varios sistemas, ¿sí? Y después vamos a ver, como les mencioné, los cambios específicos propuestos para cada una de las normas y cómo estos refuerzan la alineación entre ambas normativas a través del famoso anexo SL o estructura armonizada, como se llama hoy en día. 4. Analizar el impacto potencial, que es lo que yo les comentaba, que es lo más importante para nosotros, ¿sí? Y después explorar la nueva orientación hacia la gestión de oportunidades, que va a ser un punto de énfasis en todas las nuevas normas certificables. Y 6, conocer las estrategias prácticas de transición para planificar un cambio que sea smooth, se diría en inglés, o sea, que sea suave, que no tenga tropiezo, que vaya con la menor cantidad de trauma para la organización. ¿Ok? Bien. Necesitamos prepararnos lo antes posible y esa es la razón por la que nosotros aquí en SG Innova estamos dando este webinar prácticamente con 6 a 8 meses de anticipación. Digo 6 a 8 meses porque nosotros no sabemos la fecha en que serán emitidas las nuevas normas. ¿Ok? Un pensamiento en todas mis exposiciones y en todas mis capacitaciones, siempre coloco un pensamiento que nos ayude a colocar nuestro cerebro en el modo, por decirlo así, del tema que estamos tratando. El día de hoy coloqué este pensamiento. No se trata solo de cumplir con los requisitos de las nuevas versiones de las normas. Se trata, como ya lo decía, de anticiparse, adaptarse con inteligencia y liderar con sistemas de gestión preparados para un mundo que cambia más rápido que nunca. Entonces, en resumen, 2 ideas importantes aquí. 1, no estoy haciendo sistemas de gestión y nuevas adaptaciones para cumplir requisitos. Yo lo estoy haciendo para adaptarme al mundo en el que vivo, para mejorar mi sistema. Ese es el punto importante y hago tanto énfasis en esto porque, como les decía, soy auditor y yo diría que en el 98% de mis auditorías encuentro que las organizaciones están trabajando para cumplir requisitos, pero no hemos terminado de entender el verdadero propósito de los sistemas de gestión y de las normas, que son herramientas para aumentar la productividad, para ayudar a nuestro negocio y para garantizar que vamos a permanecer vigentes en una sociedad que cambia todos los días, en una sociedad en la cual existimos para agregar valor. Bien, ese es el pensamiento que quiero que por favor mantengan a través de todo mi exposición. Bien. Ok, entonces introducción, ya un poquito les habló Margot y yo les voy a enfatizar un poco más sobre el mismo punto. Nuestro entorno global ya sabemos que es VICA, ¿verdad? Que es incierto, complejo, ambiguo y volátil. Volátil es cambiante, ¿sí? Entonces, en este mundo, que no son palabras, lo que les acabo de decir, sino es la realidad que vivimos. Por ejemplo, en América Latina nosotros tenemos situaciones sociopolítico-económicas que son inestables en general, en todos nuestros países en América Latina, en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, todos, y en España también. Y lo menciono porque, bueno, estamos ante una audiencia hispanoparlante, ¿verdad? Entonces vivimos en este mundo donde nos es obligatorio agregar valor, porque para eso existe nuestra organización. Entonces necesitamos poder trabajar en ese sentido y estar siempre actualizados. Entonces, al final del pensamiento dice, o de esta introducción, la actualización de los estándares internacionales es no solo necesaria, sino estratégica para poder seguir existiendo, ganando dinero, mejorando la productividad, etcétera, etcétera. Hoy nos enfocaremos, como les dije, en trabajar los cambios que se prevén para las normas del sistema de gestión de calidad 9001 y el sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001.
Bien. También abordaremos un punto clave que está ganando protagonismo, que es la gestión de oportunidades. Ya les había mencionado esto. Y al finalizar del evento, ¿qué es lo que nosotros en SG Innova pretendemos? Nosotros queremos que al finalizar del evento, el webinar, puedas contar con una visión más clara de los cambios propuestos, el impacto operativo y estratégico y lo más importante, cómo prepararte o preparar a tus clientes para una transición efectiva. Bien. Terminada la introducción, entonces vamos a ver un poquito por qué se están revisando las normas. Ustedes me dirán, bueno, Verónica, pero es obvio. No es tan obvio, vamos a revisarlo un poquito, ¿sí? Ok, la revisión de las normas responde al compromiso de la ISO para mantener los estándares actualizados, relevantes y alineados con los cambios en el entorno global. Y número 2, desde la última versión de estas dos normas, que fue el año 2015, el contexto organizacional ha variado 360 grados, no, perdón, porque 360 estuviéramos en el mismo sitio, ¿verdad? Ha variado 180 grados. Por ejemplo, toda la parte digital, toda la parte del cambio climático han adquirido una relevancia muchísimo mayor en nuestro contexto hoy en día. Por lo tanto, estas dos normas necesitan actualizarse para seguir siendo importantes y relevantes y seguir agregando valor a las organizaciones. Bien. Antes de continuar, les comento, se me olvidó decirles, al final de mi presentación le daremos paso a Margot, que nos va a exponer la plataforma de ISO Tools que nos ayuda a incluir estos cambios en nuestro sistema de gestión de una manera automatizada y eficiente. Y luego de que ella termine esa exposición, daremos pase a la sesión de las preguntas que ustedes o inquietudes o dudas que puedan tener, por lo tanto, vayan anotándolo. Bien. Ok, entre los principales factores que motivan esta revisión se destacan, uno, la transformación del contexto global, como les mencionaba, los resultados de las encuestas sistemáticas de revisión que la ISO envía constantemente a los miembros de cada país que son digamos que pertenecen a la ISO, que pertenecen a los diferentes comités, manda encuestas y esas encuestas han arrojado la necesidad de una revisión profunda en las normas. Punto número 3, tener la necesidad de mayor integración y armonización y la incorporación de temas emergentes. Entonces vamos a volver aquí. En relación a la transformación del contexto global tenemos, 1, aceleración de la transformación digital y la inteligencia artificial, como les acabé de mencionar, creciente presión regulatoria y social relacionada con el cambio climático y tenemos el famoso ESG, Environmental, Social and Governance, ¿ok? O sea, ambiente, sociedad y gobernanza por sus siglas en español, ASG por sus siglas en español, ¿de acuerdo? Entonces, hay una creciente presión en relación a todo este punto y también presión regulatoria, por ejemplo, en relación al cambio climático y en relación a todo lo que está que tiene que ver con la seguridad de la información. La mayor parte de países han emitido nuevas regulaciones en estos dos campos. Bien, luego, reconfiguración de cadena de suministro, resiliencia organizacional y ciberseguridad. Todos resultados de las encuestas, ya mencionamos este punto, número 3. Mayor integración y armonización. Las organizaciones buscan integrar los sistemas de gestión porque es más económico, más eficaz, más efectivo. Yo trabajo una sola vez para mis 3 normas o mis 4 normas que yo tengo en mi organización, ¿sí? Por eso, para optimizar los recursos, trabajamos en la armonización y entonces estos cambios van a reforzar la alineación entre las diferentes normas, por supuesto, a través del anexo SL o estructura armonizada, ¿sí? O incorporación de temas emergentes como gestión del conocimiento y la competencia, enfoque en resultados y mejora continua, la gestión de oportunidades, el cambio climático como contextual, como cuestión contextual crítica, el análisis del entorno y la planificación, y también los temas de ciberseguridad, inteligencia artificial y todo esto que tiene que ver con el campo tecnológico. Es importantísimo incorporarlo a las normas y por lo tanto a nuestro sistema de gestión. Bien. Luego, bueno,
Finalmente tenemos la relevancia y credibilidad de las normas ISO, porque obviamente si las normas son obsoletas no nos interesan, no nos agregan valor, no nos certificamos ni las tomamos en cuenta. Esa es la manera como generalmente trabajamos, ¿no? La revisión es parte del ciclo de mejora continua de las normas. Su actualización no solo asegura la aplicabilidad, sino que protege su credibilidad y valor como herramienta de gestión globalmente reconocida. Voy a hacer énfasis aquí, es importante, si no lo hemos pensado así, que lo comencemos a pensar así. Las normas de sistemas de gestión son herramientas que me van a ayudar a mí a la productividad, a la competitividad y a mantenerme agregando valor en un mundo cambiante. Para eso yo me certifico, no para obtener un certificado que después lo guindo o lo cuelgo en el salón de conferencia. ¿Ok? Bien. Terminada esta parte, vamos a hablar en nuestro punto número 4 de los lineamientos que tienen los dos comités que trabajan las normas, para que ustedes vean que la revisión no es algo superficial. ¿Ok? Bien, fíjense, las revisiones de las normas 9001 de gestión de la calidad e ISO 14001, gestión ambiental, están siendo lideradas por sus respectivos comités técnicos. El ISO TC 176 de la gestión de calidad y el ISO TC 207 para la gestión ambiental. Ambos comités tienen el mandato de asegurar que las normas se mantengan pertinentes, significativas para nuestro entorno, útiles y alineadas con las necesidades de las organizaciones y de sus partes interesadas. ¿Ok? Hay algunos factores rectores que se han definido por los dos comités para realizar estos cambios. Este proceso de revisión se han emitido lineamientos claves que van a orientar los cambios. Uno, no modificar la estructura del anexo SL. Entonces, la revisión mantiene la estructura de alto nivel, asegurando la compatibilidad con las otras normas. Bien, dos, actualizar sin revolucionar. Los comités han acordado realizar una revisión focalizada y evolutiva sin alterar los fundamentos de las normas, pero incorporando mejores prácticas y estrategias. Entonces, Verónica, estos cambios van a requerir que yo emita un nuevo sistema de gestión o lo revolucione. No, lo que tienes que hacer es ver con detenimiento cuáles son los cambios y profundizar en esos aspectos o incorporar esos nuevos aspectos que está requiriendo la norma. No tienes que revolucionar ni empezar un nuevo sistema de gestión, y eso es uno de los factores rectores definidos por la ISO, por los comités estos técnicos. Bien. Número 3, incorporar temas emergentes relevantes como el cambio climático, la gestión del conocimiento, el enfoque más sólido en riesgos y oportunidades y consideraciones de economía circular, sostenibilidad y resiliencia organizacional. ¿Ok? Entonces, estos son los cambios del entorno que van a atender las normas y que nosotros vamos a tener que incorporar o profundizar en nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, este primero del cambio climático ya fue establecido como un requerimiento, si ustedes lo recuerdan, en la enmienda emitida a las normas en febrero del 2024 y que se hizo efectiva y obligatoria, mandatoria, desde mayo del año 2024. ¿Ok? 4. Fortalecer la orientación a resultados. Ya Margot lo mencionaba. Las nuevas versiones enfatizan más los resultados alcanzados por el sistema de gestión, no solo el cumplimiento documental o procedimental. Y aquí quiero insistir de nuevo, muchas veces nosotros en un sistema de gestión lo que hacemos es crear documentos, pero esos documentos realmente no nos sirven. ¿Por qué no nos sirven? Porque los documentos son solamente la evidencia documentada de un sistema que está funcionando, de un proceso, de una manera de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo ese enfoque real en una manera de trabajar con un proceso que cumple los requisitos de calidad, yo voy a tener resultados más eficientes y
el documento es solamente, como su nombre lo dice, una evidencia documentada del funcionamiento real del proceso. Si yo creo documentos por crear documentos no me sirve para nada, mejor no lo hagan, ¿ok? 5. Escucha activa a las partes interesadas. Esto es algo muy interesante. Quizá para nosotros no es directamente tangible, pero sí en la revisión que están realizando estos comités han incorporado, han llamado, han hecho encuestas y han participado las partes interesadas en cada uno de los procesos y esto es una revolución, ¿de acuerdo? Ambos comités han promovido un enfoque participativo recabando opiniones de auditores, empresas, organismos de certificación, reguladores y expertos sectoriales y esto, por supuesto, enriquece muchísimo la revisión, ¿de acuerdo? Tenemos ahora, la primera parte era esta, fíjense. Aquí, perdón. Aquí, primero habíamos hablado de los 5 principios rectores definidos por los comités. Ahora, como punto número 2, vamos a hablar de la coordinación de intercomités y armonización. Es importantísimo esto porque imagínense ustedes que cada norma estuviera siendo revisada por un camino diferente. Para nosotros, como responsables de los sistemas de gestión o como auditores, sería un trabajo enorme y casi imposible de completar. Sin embargo, ellos, los comités técnicos, han pensado en una coordinación intercomités y armonización que hace el trabajo más efectivo para ellos y para nosotros. Entonces, los dos comités están trabajando de forma coordinada para garantizar la coherencia entre las normas. Y esto incluye revisión conjunta de definiciones clave y consistencia en el lenguaje y enfoque del pensamiento basado en riesgo. Y después, armonización en la forma de abordar el cambio climático y la sostenibilidad. Esta revisión colaborativa y estratégica asegura que las nuevas versiones de las normas no solo respondan a los desafíos actuales, sino que sigan siendo herramientas robustas para la mejora continua, la gestión eficaz y el desempeño sostenible. Y fíjense que me vuelve a aparecer aquí la palabra herramienta en relación a lo que son los requisitos de las normas, ¿de acuerdo? Ok, si ustedes no lo conocen, para que sepan, les presento aquí, este es el proceso de revisión de todas las normas. En primer lugar, se propone una nueva norma o la necesidad de revisión de una norma existente. Luego es la parte de preparación en donde un grupo de trabajo prepara un borrador inicial de la norma. Y luego viene el trabajo de los comités técnicos que revisa el borrador, lo distribuye para obtener comentarios y luego lo modifica si es necesario. En el paso número 4 tenemos la consulta, se revisan y aprueban los comentarios. En el paso número 5 ya viene la parte de la aprobación y finalmente la publicación. Las normas 9 y 14, hasta donde yo tengo entendido, se encuentran en el paso número 4, o sea, donde se revisan y aprueban los comentarios de las diferentes partes interesadas. Una vez que pasa digamos, esta etapa aquí, se hará alguna modificación si es necesario y ya viene la aprobación de la norma. Estamos en agosto, entonces septiembre, octubre, noviembre, diciembre, faltan escasos 4 a 5 meses para el año 2026, donde se espera la publicación de la norma. Aunque lo que yo he leído que es aproximadamente en agosto, septiembre, o sea, faltaría un año. Bien, pero no lo sabemos. Ok, dicho todo esto, vamos entonces ya a ir profundizando un poquito más y vamos a hablar de la importancia del anexo SL y su rol en la armonización de las normas. Yo sé que muchos de ustedes manejan esto, pero vamos a revisarlo rápidamente para, digamos, poder estar bien claros en cómo vamos a incorporar los cambios a nuestro sistema. ¿Por qué es importante? Bueno, esta es la estructura del anexo SL, todos los conocemos. La idea es que no cambie, es decir, las nuevas normas van a traer exactamente esta misma estructura, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Bueno, porque ya lo sabemos, facilita la integración, aporta mayor coherencia y claridad y es una base sólida para la revisión. Esto ya lo manejamos desde el año 2015, por lo tanto no voy a entrar en mayor detalle, sin embargo, allí tienen la información si alguien lo quiere revisar. ¿Cuál es el rol estratégico del anexo SL o estructura armonizada en la armonización?
Uno, permite que todas las normas evolucionen de forma coordinada y consistente, como ya lo hemos mencionado. Dos, mejora la interoperatividad de requisitos en entornos complejos y altamente regulados. Este punto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Nos facilita la vida a entrenadores, consultores y auditores y propietarios o responsables del sistema de gestión. 3. Refuerza el enfoque sistemático, ayudando a que las normas respondan mejor a los desafíos del mundo actual. Ya lo dijimos. Con el anexo SL como base común, las revisiones de las normas están alineadas no solo entre sí, sino también con las demás normas del sistema de gestión, lo que asegura una evolución armónica del marco normativo ISO. Perfecto. Esto es, nos viene como anillo al dedo a aquellos que tenemos varios sistemas de gestión o tenemos un sistema de gestión integrado o queremos integrar. Bien. Terminamos la revisión muy rápida, el pantallazo muy rápido del anexo CL y vamos entonces a entrar, ahora sí, ya terminamos de hacer el marco de referencia para nuestro trabajo. Vamos a ver cuáles son los cambios comunes y luego veremos los específicos de cada norma. Vamos con los cambios comunes. Las revisiones en curso de las dos normas comparten varios cambios estructurales, estratégicos y temáticos impulsados por los lineamientos que acabamos de revisar y la actualización del anexo CL. Estos cambios comunes buscan fortalecer el enfoque estratégico, ya esto lo hemos hablado, ¿sí? Bien, entonces, primero, inclusión explícita del impacto del cambio climático. Esto ya venía en la enmienda de febrero del año pasado, ¿sí? Ambas normas incorporan referencias directas al cambio climático como una cuestión relevante que debe considerarse. Aquí hay un debe, es decir, yo tengo que considerar el impacto del cambio climático en todo mi sistema de gestión. Esto no es un debería o una recomendación, es un must, como se dice en inglés, o sea, un debe, tengo que, ¿ok? En el capítulo relativo al contexto de la organización, en la cláusula 4.1, las organizaciones deberán evaluar el impacto del cambio climático si este constituye o no una condición externa relevante. 3. En la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se amplía el análisis a impactos y exigencias derivados del entorno ambiental, regulatorio y social. Este cambio está en línea con la enmienda del año 2024. Entonces, Verónica, ¿tengo que necesariamente cambiar todo mi sistema de gestión para incluir el cambio climático? No. Lo que tienes que hacer es, dentro del contexto de la organización, considerar la relevancia o significancia del impacto del cambio climático en tu sistema de gestión a través de, por ejemplo, un análisis de riesgo. Si tú determinas que este impacto es relevante de acuerdo a tu matriz de criterios de relevancia, dentro de lo que es el análisis de riesgo, entonces tú vas a revisitar el alcance del sistema de gestión en el capítulo 4.3. Repito, tú vas a reconsiderar el contexto de la organización y las necesidades de las partes interesadas, considerando el impacto del cambio climático a través de una gestión de riesgos. Si este es relevante, vas a revisar el alcance del sistema de gestión en el capítulo 4.3 y lo revisitas y lo redactas. Si encuentras que ningún aspecto, ningún impacto del cambio climático es relevante a tu sistema de gestión, no haces ningún cambio. Sin embargo, necesitas demostrar con evidencia documentada que has realizado el análisis del impacto del cambio climático. Eso es lo que se te pidió en la enmienda del febrero de 2024 y se mantiene en la nueva revisión de las normas. ¿De acuerdo? 2. Refuerzo del enfoque basado en riesgos y oportunidades. En muchísimas oportunidades o en muchísimos casos en la auditoría, nosotros observamos que las organizaciones de alguna manera realizan estudios de riesgos, pero se olvidan de las oportunidades o lo hacen de manera muy sucinta, muy superficial. Hoy por hoy, las normas, uno de los cambios importantes que se prevén es el énfasis en las oportunidades para que el sistema sea más preventivo que reactivo, ¿de acuerdo? Entonces, aunque el pensamiento basado en riesgo ya existía, se espera que la nueva versión, de ambas normas
profundice el vínculo entre riesgo y logro de resultados estratégicos, destaque la identificación de oportunidades de mejora, innovación y resiliencia y alinee más claramente la planificación con los objetivos del negocio y la organización. Entonces, aquí, perdón, aquí les comento, cuando ustedes vayan a trabajar un sistema de riesgo, bien sea revisión, implementación o seguimiento o cualquiera de las etapas del sistema de gestión de riesgo, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar los objetivos estratégicos del negocio de la organización y ver que este sistema para abordar los riesgos esté definitivamente alineado con los objetivos de la estrategia de la organización. No son eventos separados o sistemas separados, ¿de acuerdo? Porque es la única manera de que un sistema de gestión de riesgos y oportunidades agregue valor, es que esté directamente vinculado con los objetivos estratégicos de la organización. Bien. Ok, ese era el punto número 2, refuerzo el enfoque basado en riesgos y oportunidades. Como punto número 3 de los cambios comunes tenemos mayor énfasis en resultados y desempeño, ya lo conversamos, sin embargo, veamos qué nos dice aquí esta lámina. Ambas normas reforzarán el enfoque en resultados concretos más allá del cumplimiento documental. ISO impulsa una visión basada en evidencias de desempeño, fomentando que el sistema de gestión sea una herramienta de valor para el negocio y no solo una exigencia formal en donde yo emito documentos y políticas sencillamente para para obtener un certificado. Les comento, hoy por hoy los auditores estamos siendo mucho más enfáticos en buscar las evidencias reales de los procesos y los documentos pasan a tener un segundo rol. ¿Qué pasa? En el pasado nosotros los auditores sencillamente pedíamos una carpeta, yo recuerdo con el manual de calidad y había los 4 documentos principales que exigía la norma 9001 en la versión 2008, ¿verdad? Entonces ya con esos 4 documentos y todos los demás, yo ya veía si el sistema estaba completo o no, lo que revisaba era documentos, veía la capacitación, los procedimientos y estábamos listos con eso. Hoy por hoy no. Lo que hacemos es auditar los procesos, la filosofía, el comportamiento, las evidencias y los documentos que soportan o que evidencian, valga la redundancia, la implementación y funcionamiento de este proceso. Bien, como punto número 4 tenemos alineación con el nuevo texto base del anexo CL. Se están introduciendo actualizaciones al texto común utilizando en todos los sistemas de gestión. Esto incluye terminología más clara, inclusión de nuevos conceptos como cambio planificado, resiliencia organizacional y desempeño sostenido. Mayor coherencia en los requisitos de liderazgo y gestión del conocimiento y comunicación. Eso es lo que nosotros pensamos con nuestro mejor criterio, en nuestra mejor investigación, que serán los nuevos conceptos introducidos en el anexo CL. Vuelvo y repito, como decimos en Venezuela, puede ser que no sean eso exactamente los cambios en la terminología, ¿de acuerdo? Vamos con mejora en la integración con otros sistemas de gestión. Este punto ya lo hemos hablado, ¿ok? ¿Y cuál es la conclusión principal de estos cambios comunes? 1. Los cambios comunes presentan una evolución natural de las normas para responder al mundo más complejo, incierto y regulado. Y 2. Refuerzan su utilidad como herramienta estratégica y no solo como mecanismo de control operativo. La palabra herramienta me persigue y lo hice así a propósito, ¿de acuerdo? Ok, terminamos con los cambios comunes y vamos a profundizar nuestro tema y vamos a hablar cuáles son los principales cambios previstos, subrayada la palabra previsto, en la revisión de ISO 9001 de sistema de gestión de calidad. Bien. Fíjense, cultura organizacional orientada a la calidad. Mayor énfasis porque este requisito ya existe. Énfasis en la resiliencia organizacional, gestión de la cadena de suministro. Tengo que entenderla desde el punto 0 o desde el punto A hasta la Z, punto por punto, y gestionar esa cadena de suministro y generar evidencia documental. No solo son atención a los proveedores, ¿ok? Es toda la cadena de suministro como tal.
gestión del cambio, que ya existía, pero hay un énfasis mayor, sostenibilidad con aquello del impacto del cambio climático, gestión de oportunidades, como les mencioné, y el conocimiento organizacional como uno de los activos importantes de la organización. Bien. Entonces, mayor alineación estratégica, énfasis en la gestión de oportunidades, refuerzo en la productividad, mayor énfasis en la participación de las partes interesadas. Ya voy a ir para atrás. Okay. Entonces, mayor alineación estratégica, objetivos y riesgos y análisis de riesgo de mi sistema de gestión vinculados con los objetivos estratégicos del negocio. Énfasis en la gestión de oportunidades, más allá de solo los riesgos, necesito trabajar de manera sistemática en las oportunidades. Refuerzo de la productividad es una consecuencia de mi trabajo en el sistema de gestión, ¿sí? Estaba leyendo productividad y es proactividad. No, este refuerzo de la productividad está casado, vinculado con el énfasis en la gestión de oportunidades. ¿Por qué? Porque ahora voy a ser más proactivo, voy a prevenir, voy a buscar oportunidades de mejora y no solamente ocuparme de minimizar los posibles riesgos que pueden existir. Y tengo mayor énfasis en la participación de las partes interesadas. Ya no es que para hacer el análisis de contexto contrato a un consultor o me siento yo como responsable del sistema de gestión y lo hago. No, necesito incluir a mis partes interesadas pertinentes, entes reguladores, proveedores, clientes, la comunidad, en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Innovación y cambios disruptivos, transformación digital, mayor énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad social y énfasis en la cultura de calidad. Esos son los cambios que están previstos en la revisión de la norma 9001. Ahora, vamos a ver en detalle cuál es el impacto en las organizaciones de todos estos cambios que les acabo de mencionar. Entonces vamos a ir aquí capítulo por capítulo. Yo tengo aquí una tabla de Excel en donde el encabezado de la tabla es el capítulo o requisito, los principales cambios previstos y el impacto en las organizaciones. Entonces, por ejemplo, pensamiento basado en riesgo, ya sabemos, concepto de riesgo y oportunidades separados, introducción del concepto de pensamiento basado en oportunidades, separación explícita del pensamiento basado en riesgo del enfoque basado en procesos y enfoque basado en riesgo como equivalente a las acciones preventivas. Y vamos a ver, aquí hay 3 impactos, esto es bastante largo, por lo tanto voy a leer un solo impacto, ¿sí? Ahí ustedes tienen la información que va a quedar grabado en el canal de YouTube de SG Innova, como lo mencionaba Margot, para que ustedes lo puedan revisar con calma, ¿sí? Las auditorías, por ejemplo, deberán enfocarse más en cómo las organizaciones previenen no conformidades a través del pensamiento basado en riesgo. Se evaluará si existen métodos de detección temprana de problemas antes de que afecten el desempeño del sistema de gestión de calidad o de ambiente, ¿sí? Bueno, no, estamos hablando en este caso de calidad. Mayor exigencia de la planificación estratégica, dado que las oportunidades deberán estar documentadas y gestionadas activamente. Vamos a ir entonces ahora capítulo por capítulo. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 5.1 de liderazgo y compromiso. Aquí el cambio es reforzamiento de la responsabilidad de la alta dirección en la integración del sistema de gestión de sostenibilidad, digitalización, cultura de calidad y comportamiento ético, nuevo requisito. ¿Y cuál es la implicación? Mayor implicación visible y demostrable de la alta dirección en los planes estratégicos. La cultura y la ética de la organización se pueden demostrar a través de valores, creencias, historias, actitudes y comportamientos observados compartidos. ¿Okay? Para dar un pantallazo rápido, porque lamentablemente no tengo el tiempo para profundizar en cada uno de estos temas. Podemos hacer otro evento o una capacitación específica para trabajar estos puntos en detalle. Bien, vamos a ver el capítulo 6.1, el famoso de planificación, riesgo, ¿verdad? Los principales cambios son revisión del enfoque para abordar riesgos y oportunidades. Deben ser analizados de manera separada, no en una sola tabla, porque los parámetros a considerar son distintos.
deben considerar aspectos tales como cambio climático, ciberseguridad, cultura de calidad y comportamiento ético. Se ha dividido el apartado en tres partes que facilita la integración de los requisitos. Se definen riesgos y oportunidades como concepto y el impacto de estos cambios requiere un enfoque más detallado y avanzado para abordar riesgos y oportunidades por separado y con metodologías diferentes específicas para cada uno. Énfasis significativo en aprovechar las oportunidades, ¿ok? No voy a leer el capítulo 2, vamos al número 7. Déjame ver, dice 7.1, necesidad de considerar cuestiones tecnológicas. El 7.2 me faltó, hay un error en la numeración. Mayor compromiso de los colaboradores. Se destaca el papel fundamental que desempeñan los empleados en el mantenimiento y la mejora de la calidad y su comportamiento ético y requisitos más estrictos para la seguridad de los datos para salvaguardar la integración, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Aquí nos podemos referir al anexo A de la ISO 27001-2022 que nos da controles específicos para este efecto. Bien, impacto. Requisitos más específicos relacionados con el compromiso, la formación y el bienestar de los colaboradores, fomentando un enfoque centrado en las personas para la gestión de la calidad. Por ejemplo, necesidad de herramientas avanzadas para gestionar e integrar los datos de manera eficaz. Necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica y proteger los datos del sistema de gestión y necesidad de garantizar el cumplimiento de requisitos legales relativos a la seguridad de la información. Eso es lo que se prevé como impacto en este capítulo número 7 de apoyo. En el 8, fíjense lo que dice, desaparece la referencia a procesos controlados externamente en la cláusula 8.1 y ahora hablamos de gestión de la cadena de suministro. Se anima a las organizaciones a adoptar herramientas digitales para mejorar los procesos de gestión de calidad, haciendo que las operaciones sean más eficientes y basadas en datos. Énfasis en la gestión de la cadena de suministro bajo los criterios de ESG. Bien, impacto aquí. Necesidad de adoptar herramientas, digitales para las operaciones. Necesidad de digitalización de los procesos operativos, mayor control de los proveedores bajo criterios ESG, relativos al impacto de la organización en el medio ambiente, la sociedad y la propia gobernanza. Necesidad de aumentar la digitalización, lo vuelve a manifestar aquí, y el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la toma de decisiones automatizadas y necesidades de contar con procesos de cadena de suministro más sólidos y resilientes. Entonces, fíjense que los cambios no son solamente de forma, son de fondo. Hay que revisar nuestro sistema de gestión de calidad bien a fondo, aunque no vayamos a revolucionarlo y comenzar algo desde cero, pero sí necesito hacer estudios importantes y reformas importantes de acuerdo a cada uno de los requisitos que se van a profundizar en la nueva versión de la norma. Ajá. En el capítulo 9 pues no hay ningún cambio importante. Solo énfasis en abordar la auditoría como parte de una evaluación global y estratégica. Y en el punto número 10 de mejora, dice refuerzo de las ideas de innovación y cambios disruptivos, y entonces el impacto es necesidad de adoptar un enfoque más dinámico y estratégico, y necesidad, por ejemplo, de explorar cómo las tecnologías emergentes como blockchain pueden mejorar la trazabilidad, la eficiencia y la toma de decisiones en sus procesos de calidad. Esto requerirá inversiones en digitalización, capacitación de personal y adaptación de los sistemas de gestión para para aprovechar estas innovaciones. Y el anexo A, que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el anexo de las normas, que no son requisitos, pero son explicaciones, son ayudas para el cumplimiento de cada uno de los requisitos.
¿ok? Fíjense que en el anexo A me habla de gestión más eficaz de la cadena de suministro, orientación más sólida a la gestión de cadena de suministro, aclaraciones para los proveedores de servicios, fortalecimiento de los requisitos de servicio, y se enfatiza el papel de los propietarios o responsables del proceso. La gestión eficaz de la cadena de suministro es un punto focal en respuesta a las disrupciones globales en el abastecimiento y la logística, por ejemplo, lo que vivimos durante la época de la pandemia, ¿no? De allí surgieron esta concientización de que necesitamos un enfoque más global y más profundo en la gestión de la cadena de suministro. Ok. Bueno, con esto terminamos los cambios relativos a la ISO 9001 o previstos para la 9001 y entramos a revisar en nuestro punto número 8 lo que son los cambios previstos para la 14001. Tengo inclusión explícita del cambio climático, refuerzo del enfoque basado en riesgos y oportunidades, básicamente lo mismo, mejor integración con objetivos estratégicos y sostenibilidad, es lo mismo que ya vimos en la 9001, ¿sí? Luego, énfasis en el ciclo de vida y economía circular. Muy importante este punto porque si ustedes manejan la 14001-2015, tiene una debilidad en relación a lo que es el ciclo de vida, porque dice en alguna parte, ya no recuerdo específicamente el capítulo, a la cláusula, dice que no es necesario que las organizaciones estudien el ciclo de vida, sino que tengan un enfoque basado en el ciclo de vida. Y esta declaración en la norma ha creado una cantidad de confusión y de dudas en las organizaciones. Ahora es mucho más clara la nueva norma y dice que la organización tiene que estudiar el ciclo de vida y desarrollar todo su sistema de gestión ambiental basado en el ciclo de vida de sus productos y o servicios. ¿Ok? Y por supuesto incluye la economía circular. 5. Fortalecimiento de la comunicación y liderazgo ambiental, alineación con el texto revisado del anexo CL. Entonces, fíjense, capítulo por capítulo, contexto de la organización, exactamente lo mismo que nosotros ya vimos para la 9001. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 4.2, yo voy a considerar en las necesidades de mis clientes y partes interesadas aquellos nuevos requisitos que deban ellos cumplir como parte del impacto del cambio climático y de las regulaciones pertinentes y que sean requisitos para ellos que yo debo ayudarlos a cumplir, por ejemplo, en el etiquetado de los productos, es un ejemplo clarísimo, ¿sí? Entonces, cambio previsto, propuesto, inclusión explícita del cambio climático, impacto en la organización, se debe actualizar el análisis del contexto, considerando riesgos climáticos, físicos, no normativos o de reputación, como les mencionaba antes, aquí lo que hago es un análisis de riesgo y basado en estos en un estudio del impacto del cambio climático y veo qué es relevante y qué no es relevante de acuerdo a un cierto criterio que yo establezco en mi matriz de gestión de riesgos, ¿sí? 4.2. En la parte interesada, las expectativas relacionadas con el cambio climático deben evaluarse, implica mayor integración con stakeholders como reguladores, ONGs, comunidad y clientes. 4.3, si hay cambios relevantes, yo revisito el alcance del sistema de gestión ambiental, liderazgo y compromiso. Necesito una evidencia práctica, clara y comprobable de la participación del liderazgo de la organización en el sistema de gestión ambiental, que vaya más allá de nombrar unos recursos y de gestionar unos recursos económicos y humanos y constituya también la presencia, el amor, por decirlo así, de la alta dirección al sistema de gestión y que sea debidamente transmitido a los colaboradores. Eso tiene que ser evidenciable. ¿Ok? Bien. En el 6.1, pues lo mismo, se enfatiza la identificación proactiva de riesgos ambientales sistemáticos, requiere fortalecer el análisis de escenarios, eventos extremos o fallas en la cadena de valor. En los requisitos legales, objetivos ambientales, aquí, digamos, esto me lo dicta la lógica, ¿no? En el 6.2 dice las metas deben medir impacto ambiental real y alinearse con políticas de ESG
de ESG o reportes de sostenibilidad. Es importante tener en cuenta que los impactos ambientales pueden requerir nuevos mecanismos, nuevos sistemas de medición y trazabilidad con todo lo que esto involucra, aspectos tales como la trazabilidad de los patrones, la calificación de los proveedores que hacen la calificación de los patrones, cómo se va a realizar la medición, cuáles son los KPI, etcétera, etcétera. Hay todo un sistema a desarrollar alrededor de este punto. En el 8.1 se fortalecerá la gestión del ciclo de vida, como les mencioné, y la economía circular implicará ajustes operativos, diseño de productos, gestión de residuos, consumo de recursos. Muchas veces, por ejemplo, la minimización de residuos puede incluir o puede, digamos, impactar en el desarrollo de un proceso, de una operación que quizás haya que modificarlo. Entonces hay que estudiar eso, ¿no? En la parte de seguimiento y medición, como les mencioné, nuevos indicadores de desempeño podrían incluir eficiencia de recursos, huellas climáticas, etcétera, y requiere establecer nuevas métricas y fuentes de datos ambientales. Y no conformidad y acción correctiva fortalece la cultura de aprendizaje ambiental orientada a la mejora continua ante impactos globales. Entonces, fíjense, aquí hay algo importante que quería decir, y es que nosotros tenemos que hacer, digamos, un estudio de cuáles son esos KPI del impacto del cambio climático y incluirlos en nuestro sistema de gestión. Y otra pregunta que surge en muchos de los seminarios que doy es esta: Verónica, pero en ninguna parte me hablan de la huella de carbono. Entonces, no se habla de el seguimiento o la minimización de la huella de carbono como un requisito explícito. Sin embargo, cuando yo hago el análisis de riesgos ambientales, yo voy a tener que medir el impacto, digamos, voy a tener que medir mi huella de carbono y voy a tener que desarrollar acciones, mecanismos para disminuir esa huella de carbono y por lo tanto disminuir mi impacto ambiental. Entonces allí está involucrado directamente el estudio y el análisis de la huella de carbono. ¿Ok? Entonces no es un requisito explícito, pero sí va a ser necesaria en la parte de la mitigación de los riesgos ambientales. Bien. Ok, resumen, ya vamos terminando. Resumen. Ok, tenemos un tema clave, un impacto en cada una de las normas. Tema clave: cambio climático como cuestión externa, requieren en la 9.1, requiere incluir el cambio climático en el análisis de contexto. De igual manera, en la 14.001 debo considerar como una condición externa que afecta los aspectos ambientales y la planificación ambiental. En las partes interesadas, obviamente, voy a incluir el impacto ambiental y mayor énfasis en comprender las expectativas vinculadas a sostenibilidad y resiliencia para la 9001 y debo incluir expectativas relacionadas con desempeño ambiental. Esta lámina es importante tenerla en cuenta porque, digamos, me está resumiendo todo lo que hemos hablado, que yo sé que es muchísima información. Ok, riesgo y oportunidades, objetivo y planificación, medición y seguimiento, acción correctiva y mejora continua. Para la 9001 puede ampliarse a oportunidades de mejora relacionadas con sostenibilidad e innovación. Y en la 14, reforzamiento del enfoque preventivo frente a impactos ambientales globales. ¿Ok? En los objetivos necesito en la 14.001, por ejemplo, generar una mayor alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, indicadores ESG y metas ambientales cuantificables. Ok, con esto terminamos la revisión y nos falta todavía ver rápidamente cuál es la famosa gestión de oportunidades, un poquito cómo podíamos estarlo trabajando y finalmente el impacto en las organizaciones y cómo podríamos nosotros adaptarnos. Entonces vamos con el capítulo 10. Algunos aspectos a destacar, fíjense. Ya esto no lo voy a repetir porque ya lo hemos dicho suficientemente, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para trabajar las oportunidades? Bueno, parto de mi sistema archiconocido de gestión de riesgos, en donde yo, bueno, aquí partí de la causa, pero ustedes saben que aquí del lado izquierdo de esta matriz está el proceso y está el posible peligro o riesgo que hemos identificado, ¿sí? Y entonces arranco con las posibles causas, los controles existentes. Voy a hacer ahora un cálculo de la magnitud del riesgo, ¿sí? Severidad, probabilidad, este producto matemático, magnitud del riesgo, y luego lo comparo con mi matriz de criterio de riesgo y tengo una X valoración, ¿de acuerdo? Desarrollo el plan de acción y hasta aquí, hasta antes de desarrollar el plan de acción, tengo lo que conozco como riesgo inherente. Entonces, desarrollo, implemento un plan de acción y vuelvo a calcular la severidad y la probabilidad y tengo una nueva magnitud de riesgo, que es el riesgo residual, que es el que me queda después de haber aplicado mi plan de acción. Entonces, así es como yo, de manera genérica, trabajo los riesgos o debería estar trabajando los riesgos en cualquier organización. ¿Qué voy a hacer en las oportunidades? En las oportunidades van a variar estos parámetros de severidad y probabilidad. Vamos a ver un poquito. Entonces, en primer lugar, voy a tener un proceso estructurado para la gestión de oportunidades, tal como lo tengo para los riesgos. De manera similar al enfoque basado en riesgos, las organizaciones pueden establecer un proceso sistemático para identificar, evaluar, tratar y monitorear las oportunidades. ¿De acuerdo? Proceso estructurado. Entonces, primero, identificación de oportunidades, análisis y priorización. Número 3 sería matriz de priorización, ejemplo, matriz de esfuerzo y beneficio. ¿Ven? En lugar de los dos parámetros que tenía en riesgo, que son severidad y frecuencia, ¿verdad? Aquí voy a tener matriz de esfuerzo y beneficio, por ejemplo, y 4, monitoreo y mejora continua, y ya va. Entonces, vamos a volver atrás, porque esto lo leí muy rápido, ¿no? Identificación de oportunidades, de la misma manera que hago identificación de peligros en el caso de la 45001 y de oportunidades para identificación de riesgo para las demás normas. Voy a hacer una revisión del contexto interno y externo. Puedo utilizar PESTEL, FODA o la 31001. Identificación de oportunidades en procesos, tecnología, mercado, parte interesada, incorporación de herramientas, como lluvia de ideas, lecciones aprendidas, benchmarking, design thinking, etc. Entonces ven que es lo mismo que hago en riesgo, pero ahora me enfoco en las oportunidades. 2. Análisis y priorización, evaluación del impacto y viabilidad de cada oportunidad, uso de criterios como beneficio potencial, alineación con la estrategia, inversión requerida. ¿Cuál es el proceso? Bueno, matriz, definición de planes de acción, asignación de responsables, acciones específicas. Lo ven, es exactamente igual que en riesgo. Lo que varía es el contenido, pero la metodología es la misma y, importante, los parámetros ya no van a ser frecuencia y severidad, o como ustedes lo quieran llamar, van a variar, por ejemplo, como esfuerzo y beneficio. ¿De acuerdo? 4. Monitoreo y mejora continua es lo mismo. Indicadores de desempeño de las oportunidades aprovechadas, revisión periódica en reuniones de dirección o auditorías internas y retroalimentación y ajuste de estrategia. Esto es lo mismo que riesgos. Y esto de la gestión de oportunidades está enfocado a la 9001, pero aplica para la 14000 también, ¿sí? Luego, integración de gestión de oportunidades en el enfoque basado en riesgo. Mientras el riesgo se gestiona para mitigar amenazas, la oportunidad se gestiona para maximizar valor. Esto es importantísimo recordarlo aquí. Ejemplo, una empresa puede ver la digitalización como un riesgo de obsolencia y tecnológica como una oportunidad de automatización y eficiencia. Muy importante esto. Ambas perspectivas deben considerarse en la forma de decisiones estratégicas. Bien. Y bueno, uso de herramientas, ya les dije, FODA, Lean Six Sigma, Design Thinking, análisis de tendencias, etcétera, etcétera. Para incorporar las oportunidades en la planificación estratégica, debo definir objetivos estratégicos que incluyen la gestión de oportunidades,
alinear oportunidades con los procesos clave de la organización y asegurar que las oportunidades sean parte de la revisión por la dirección y los indicadores de desempeño. Exactamente lo mismo que en riesgo. Cambia la palabra riesgo por oportunidades y es lo mismo. ¿De acuerdo? Evaluación de oportunidades en auditorías internas, obviamente. Debo desarrollar listas de verificación que incluyen la evaluación de oportunidades. Normalmente los auditores nos olvidamos de eso. Evaluar cómo las oportunidades identificadas han impactado en la mejora del desempeño organizacional y vincular oportunidades a iniciativas de innovación, desarrollo de productos o expansión de mercado. Bueno, terminamos. Y vamos a otra parte interesantísima, fíjense. Ya vimos los cambios, ya vimos cómo impactan a las organizaciones. Ahora vamos a ver cuáles pudieran ser unas estrategias de transición que yo les estoy recomendando en base a mi experiencia. Estas estrategias de transición tienen para todos los casos 3 partes. Uno es como el problema al que me enfrento o lo que tengo que hacer, lo que me plantea la norma. Lo otro es la herramienta y la tercera parte es el resultado esperado. Bien, entonces, 1, aprender de análisis de oportunidades descubriendo lo que realmente importa. Entonces, el desafío para orientar a una organización que quiere adaptarse a la nueva 9001-2026, nos preguntamos qué es realmente importante para su negocio y sus partes interesadas. En otras palabras, ¿cuáles son sus oportunidades? Ese es el desafío. La herramienta, análisis de oportunidades tal y como les acabo de explicar. Y número 3, el resultado esperado, es obtener la preparación idónea para orientar a mi organización para que pueda lograr alinear su estrategia con lo que realmente importa, ¿sí? Generando valor y ventaja competitiva. ¿Y qué es lo que realmente importa? Las oportunidades que tengo enfrente. ¿Ok? Entonces, 1, aprender de análisis de oportunidades. 2, entender la gestión de la huella de carbono y aprender a medir el impacto real. El desafío. Si un grupo empresarial quiere reducir su huella de carbono, pero no tiene datos precisos sobre su consumo energético y emisiones de carbono, ese es el desafío de la herramienta. Orientar a la organización con la gestión de huella de carbono basándose, por ejemplo, en el GHG Protocol y en la ISO 50001, por ejemplo, y hay una norma, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero dentro de la familia de la ISO 14001 hay una norma específica que trabaja lo que es la huella de carbono, la gestión de la huella de carbono. Y luego, el resultado esperado de entender la gestión de la huella de carbono es estar capacitado para orientar a mi organización en la reducción de costos operativos y mejora del impacto ambiental, cumpliendo con regulaciones y atrayendo inversiones sostenibles. Número 3. Entrenarse en blockchain y trazabilidad. Verificar la transparencia de la cadena de suministro. El desafío. ¿Qué podemos hacer si, por ejemplo, una organización fabricante de tecnología enfrenta problemas con los proveedores debido a que hay poca trazabilidad en la cadena de suministro y sus clientes exigen mayor transparencia? Ese es el desafío. La herramienta, un ejemplo, ¿no? Siguiendo el enfoque de la nueva 9001-2026, podríamos recomendar implementar blockchain para registrar cada paso del proceso, desde la obtención de materiales hasta la estrategia final, y así tengo una trazabilidad garantizada, ¿de acuerdo? El resultado, estaremos preparados para asesorar a la organización en cómo puede demostrar el origen responsable de sus productos y ganar confianza de mercado. Número 4. Estudiar fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial y análisis de datos, y esto yo lo he llamado algo como la brújula del cambio. El desafío es, una organización quiere mejorar la calidad de sus productos, pero los informes manuales y las auditorías tradicionales son lentos e ineficientes. La herramienta, podemos recomendar el uso de inteligencia artificial y Big Data para analizar patrones en los datos de producción y detectar fallas antes de que ocurran, y el resultado es que podremos siempre es para asesorar a la organización, en este caso, para optimizar los procesos, como reducir los desperdicios y mejorar la satisfacción del cliente. 5. Innovar las estrategias de capacitación y entrenamiento hacia la formación digital y la gamificación. Aprender jugando, eso es la gamificación.
El desafío, las capacitaciones en normas ISO son largas y aburridas y la audiencia no retiene la información. Ustedes seguramente lo están viviendo en este momento, ¿sí? La herramienta. Podemos asesorar a la organización para trabajar en un sistema de formación digital con gamificación, incluyendo simulaciones y retos interactivos. Eso es en las capacitaciones, ¿verdad? Y el resultado, los resultados aprender más rápido y aplicar conocimientos y, importantísimo, disfrutar el proceso. ¿Ok? Finalmente, estudiar las normas ISO que son una base para el cambio integral y sostenible. El desafío. Entendamos que sin un conocimiento profundo de las normas clave no podemos orientar correctamente a las organizaciones. No basta con ISO 9001. Las herramientas son todas las demás normas que existen que nos pueden ayudar a complementar, en este caso, los 9001. ¿De acuerdo? Entonces tengo ahí 14.000, 27, 50.000, 42.001 de la inteligencia de gestión de la inteligencia artificial y la ISO 31001 de gestión de riesgo como ejemplo. El resultado, pues de esta manera nos convertimos en consultores integrales capaces de conectar calidad, sostenibilidad y digitalización y oportunidades en un solo marco estratégico. Y las conclusiones principales de esta estrategia: abordar el nuevo enfoque de los sistemas de gestión, adaptarse mejor al cambio, apoyar y liderar la evolución empresarial. Bueno, en las estrategias de transición de la 14.001 son bastante parecidas. El desafío es identificar cómo el cambio climático afecta a la organización. La herramienta es, por ejemplo, análisis FODA o 31001 ambiental con enfoque climático, como les había mencionado antes. Resultado: sistema de gestión ambiental adaptado al contexto climático actual. 2. Integración de la gestión de riesgos ambientales en la planificación. Tengo desafío: incluir riesgos ambientales. Herramienta ISO 31000 recomendada. Y resultado esperado: prevención de impactos ambientales no deseados. 3. Refuerzo del pensamiento basado en riesgos y oportunidades. Desafío: adaptar el sistema de gestión ambiental para responder proactivamente a oportunidades y amenazas. Herramienta: matriz de riesgos y oportunidades integradas o por separado, como nos va a exigir la nueva norma. Es lo que pensamos. No estamos seguros. El resultado esperado: decisiones estratégicas más informadas y resilientes. 4. Énfasis en el ciclo de vida completo en el énfasis ambiental. El desafío: extender el análisis ambiental a toda la cadena de valor. Las herramientas de evaluación del ciclo de vida. El resultado: reducción del impacto ambiental en toda la operación. 5. Mayor alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Desafío: traducir objetivos de desarrollo sostenible globales en metas ambientales locales. La herramienta: mapa de alineación SGA o ODS. Resultado esperado: SGA o sistema de gestión ambiental alineado con agendas sostenibles globales. 6. Digitalización de procesos y registros ambientales. Desafío: gestionar adecuadamente los datos digitales y de ciberseguridad. Herramientas: sistema de gestión digital documental. Resultado: mayor trazabilidad y eficiencia en la gestión ambiental. Estoy leyendo esto muy rápido, pero vuelvo y repito, ustedes van a tenerlo en nuestro canal de YouTube disponible para que lo puedan analizar en detalle. 7. Revisión de las expectativas de las partes interesadas en temas ambientales. Desafío: actualizar el análisis de partes interesadas con nuevos enfoques ambientales. Herramientas: mapa de partes interesadas actualizado más análisis de expectativas. Y el resultado: mayor aceptación social y cumplimiento regulatorio. Ahí me falta la O, ¿no? Regulatorio. Bien. Conclusiones. Antes de leerlas, creo que son 11 conclusiones que yo tengo. Quiero que se lleven ustedes, que piensen en las conclusiones de toda esta larga exposición que he hecho para ustedes. Conclusión número 1. La actualización de las normas responde a un contexto global cada vez más desafiante. Bien. 2. Los cambios propuestos refuerzan el enfoque basado en riesgos y oportunidades, elevando la expectativa de que las organizaciones no solo gestionen lo previsible, sino que se anticipen de manera estratégica
a lo emergente y por eso hay énfasis en la gestión de oportunidades. Número 3, el anexo CL se mantiene, gracias a Dios, como la base estructural clave para la integración y armonización en los sistemas de gestión y su consolidación permite una implementación más coherente y eficiente. 4, no me parece. La incorporación explícita del cambio climático que ya lo venimos manejando desde el 2024. La gestión de oportunidades ya no es opcional o implícita, se convierte en un eje estratégico del sistema de gestión. Esta es mi conclusión, ¿sí? 6. El impacto organizacional será significativo si no se preparan adecuadamente las estrategias de transición y se requerirá revisión de contexto, actualización documental, sensibilización, formación y liderazgo comprometido para alinear los sistemas. 7 que tengo aquí como 7. La transición no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para fortalecer la competitividad, la capacidad de respuesta y la confianza de las partes interesadas. Las organizaciones que se anticipen a los cambios, muy importante para ustedes, y adopten un enfoque proactivo en sus sistemas de gestión, estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos futuros y demostrar liderazgo y sostenibilidad y calidad. Y obtener certificación, ¿no? 8. La incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para el control de operaciones y blockchain para la trazabilidad y seguridad de la información exige una adaptación tecnológica sin precedentes y una capacitación. 9. La nueva versión de la norma 9001 y el 14001 refuerza la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social. 10. La gestión del cambio y la necesidad de capacitación son pilares fundamentales para las dos normas. Con un enfoque estructurado, comunicación efectiva y una estrategia bien definida, las organizaciones no solo cumplirán con los nuevos requisitos, sino que fortalecerán su competitividad y la sostenibilidad en el largo plazo. Esas son las 11 conclusiones que yo tengo. Ahí está la manera de que ustedes nos puedan seguir en las redes sociales. ¿Ok? Ahí tienen la herramienta. Bien, con esto entonces les agradezco mucho su atención y le doy pase a Margot para su exposición. Muchas gracias.